Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, es muy interesante mirar cómo a través de la literatura se puede leer la historia del mundo, que es lo que usted ha estado haciendo en este ciclo de historia y literatura. Hay una escritora, yo no sé si le podríamos inclusive dar el adjetivo de historiadora, de América Latina, chilena, que según se lee en internet es en este momento la escritora viva con más libros vendidos en español. Dice Wikipedia que en este momento Isabel Allende ha vendido 65 millones de libros. Dice que es la escritora viva más importante o con más ventas en el mundo. Isabel Allende es una señora muy interesante, es sobrina de Salvador Allende, y ella tiene varias novelas en donde cuenta sucesos históricos muy puntuales y específicos, no solo de Chile, sino de América Latina. Hay una novela que es muy clave para entender todo lo que pasó en Chile en ese momento de los años, finales de los años 60 y principios de los años 70, cuando todo el tema de Salvador Allende, y ese libro se llama La Casa de los Espíritus. Qué bueno sería que usted nos contextualizara un poco sobre Isabel Allende, su importancia para América Latina, no solamente para la literatura, sino también para la historia. Sí, Isabel Allende, además el apellido es precioso, porque Allende traduce más allá. Allende el mar, Allende el desierto, más allá de... Y ella va más allá, sobre todo porque... A ver, es una escritora que cuenta la historia a través de las mujeres. Y la historia en América Latina solamente se puede contar a través de las mujeres, que son las que saben los intríngulis de todo lo que sucedió y de todo lo que sucede. O sea, hay una literatura que de pronto mucha gente no ha visto en Isabel Allende, y es el peso que la memoria femenina tiene en los acontecimientos de la historia latinoamericana. La historia latinoamericana ha sido una historia muy fraccionada, muy segmentada, borrada, cambiada. O sea, es una historia muy difícil de hacer, debido a que América Latina se ha mantenido en conflicto todo el tiempo, desde México hasta el Estrecho de Hornos, pues hasta el Estrecho del Fuego, el Estrecho de Magallanes, todo eso desde el Río Grande. Esto han sido cambios, queman documentos, borran documentos, aparecen palimpsestos de 20.000 cosas, y es porque es un continente, diríamos que en formación, en términos de política, de educación, especialmente de educación, porque siempre nos educaron mirando a Europa y no mirándonos nosotros mismos. Entonces, cuando aparece el boom y aparecen todos estos escritores hablando de América Latina, faltaban las voces de las mujeres. Y ese es uno de los secretos de Isabel Allende, que mientras todos hablan de hombres, aquí aparece la mujer como elemento fundamental para la creación de la historia. Por eso La Casa de los Espíritus es una cosa grandiosa. A pesar de que se dijeron, hombre, copió el estilo de García Márquez. No, ella no copió, ella simplemente encontró una forma de narrar lo que ella ya sabía, porque la novela no se parece absolutamente en nada a 100 años de soledad. Y con eso la quisieron de pronto desacreditar, cuando vieron que por fin se tomaba conciencia de muchas cosas, de la religiosidad, por ejemplo. Es que la novela es espectacular, porque empieza con una gente rezando, y a partir de ahí se va desarrollando una historia donde se mezclan los prejuicios, la política, las luchas sociales, que además es muy lindo que esta mujer enfrente eso siendo hija de un diplomático. O
O sea, es que no va a ser esa novela que sale desde abajo, sino que es una novela que arranca desde encima, por las élites. Y eso es tremendo. Y las élites en América Latina las han sostenido son las mujeres. Pero es muy tremendo porque es una persona de la élite que puede ver y entender lo que está pasando abajo. Sí, claro, en ese sentido se parece a una gran escritora catalana que se llama Doña Mercè Rodoreda. Alguna vez hablaremos pues de algún libro de Doña Mercè Rodoreda, donde el estar arriba no impide ver el abajo. Y es de pronto algo que se va a suceder en América y que no se ve mucho en Europa y en otras partes, es que la señora de la casa es muy amiga de la señora del servicio. Claro. Y ahí hay intimidades y hay un montón de asuntos, porque conviven juntas, cocinan juntas y le dan vida a los de la casa, las dos. Que es donde uno a veces ve unos casos de renegar la condición femenina desde el punto de vista de yo no me meto con crear vida. Y sí, aquí se crea vida. Es un montón de gente que convive entre ella y que se dan pues en varias novelas latinoamericanas e incluso norteamericanas, como Agua para el chocolate, por ejemplo, es una de esas novelas de cocina tremendas para leer el mundo. Es que la cocina, la culinaria y el convivir entre gente que hace de comer es estar transformando el mundo permanentemente y al mismo tiempo mirando lo que sucede en el mundo a través de los colores, las formas. Entonces eso es muy bonito y por eso yo creo que Isabel Allende logra una cosa fundamental, es porque ella ve la condición chilena sin renegar de esa chilenidad. Yo no sé si podrá decir la palabra, pero ya la soltamos. Y esa chilenidad tiene que ver con una conquista de un país que tiene todavía mucho problema. Por eso ella va a escribir una novela preciosa que se llama Inés del alma mía, para decir cómo fue que se hizo Chile a través de doña Inés de Suárez, que aquí hemos hablado de las tres Ineses, y una de las mujeres más importantes que se van a dar en América Latina es doña Inés de Suárez, que va a contar todos los entresijos de quiénes eran en realidad los conquistadores de Chile y del Perú en un momento determinado. ¿Quién era el que llegó? ¿Quién es el que se une con los mapuches, por ejemplo, que todavía es una etnia poderosa en Chile? ¿Qué pasa con los inmigrantes? Que ahí hay todo un mundo muy especial a la orilla de los Andes. Nadie había escrito realmente a través de una mujer la vivencia al lado de los Andes. ¿Y por qué al lado de los Andes? Porque los Andes son un terremoto inmenso. Por eso esas montañas se encaramaron, es lo mismo que Antioquia y todas estas zonas montañosas, porque hubo unos terremotos espectaculares y nosotros nos quedamos con la tierra arrugada. Entonces eso sube, baja, eso hace absolutamente de todo. Entonces doña Isabel Allende va a partir de la Casa de los Espíritus, que yo creo que es uno de los títulos más fuertes que ha tenido una novela, todo el espíritu de Chile. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Quiénes somos en un momento determinado? Entonces la Casa de los Espíritus, donde ella es muy puntual en un hecho que acontece, que es
la subida de Salvador Allende contra contra una élite que manejaba el país prácticamente de manera medieval. Y en Chile hay una característica: los militares provienen de las clases altas. Uh-huh. Lo mismo que los obispos, lo mismo, o sea, es una sociedad estructurada desde arriba. Pero eso no es más o menos el mismo modelo que se repite básicamente en toda América Latina, que la iglesia, la política y la policía o la milicia son de la clase alta. Eso es muy europeo. Pero en América Latina, en algunos sí, en otros no, ¿cierto? Pero donde más se marca es en Chile, ¿cierto? Chile tuvo una influencia inglesa poderosa, la influencia española, los mismos grupos indígenas. Además es un país que es un choricito, con desiertos, con zonas heladas. Es un país con una diversidad muy poderosa, y obviamente los seres humanos que se dan en ese punto del mundo van a ser parecidos pues al mismo país, ¿cierto? O sea, lo mismo que nos sucede en Colombia. Nosotros todavía no hemos leído bien la vida de los desiertos, a duras penas hemos tocado la selva, no tenemos una novela sobre el río, por ejemplo. Nos falta todavía como entender el país. Esta señora domina el país. Es que lo domina. Y a partir de ahí es donde aparece la geografía humana. Y con la geografía humana es cuando el hombre se parece al entorno que tiene. Y de acuerdo con el entorno que tiene, actúa. Es una especie de currículum oculto que yo voy tomando del paisaje en el que vivo. ¿Y cómo hace para dominar el país si no nació en Chile y ha vivido mucha parte de su tiempo por fuera? Es que realmente uno no es de donde nace, uno es de donde se cría. Por eso, entonces, si no se ha criado en Chile, ¿cómo hace para dominar el país? Pues empiezan, digamos, a buscar algo que son los orígenes. Ella es de origen chileno. Es que el origen es lo que lo marca a uno. Uno de los problemas que se enfrenta en muchas sociedades es que nadie quiere saber el origen. Y el origen es de donde yo vengo, donde está la semillita, ¿cierto? Y entonces, a partir de ahí, de pronto toma lo que hace Alejo Carpentier también. A ver, nosotros, ¿de dónde venimos? Porque es la parte más clara de todos nosotros, no dónde estamos, sino de dónde venimos. Nosotros somos como los ríos, que si yo voy en la mitad del río, eso ya viene cargado de todo, basura, piedras, otro tipo de arenas. Pero si voy al nacimiento del río, ahí está claro quién soy yo, y que vamos marcados por eso. A partir de ahí, por eso los grandes escritores se hunden en sus orígenes. Y yo de ahí salgo. Es que tiene eso de malo. Al fin y al cabo, somos una serie de transformaciones con un anclaje en un punto determinado. Ya, desde aquí, entonces yo me voy para mis orígenes. Ahora, Isabel Allende entiende muy bien el fenómeno chileno. Es que ella misma se considera un inmigrante. ¿Dentro de Chile? Dentro de Chile y por fuera de Chile. Y va a hacer libros, por ejemplo, como Retrato en sepia de los chilenos en California. Y toda esa inmigración. Es que los países latinoamericanos han tenido unas inmigraciones muy fuertes. No, ahora, por ejemplo, nosotros estamos enfrentando la inmigración venezolana, pero hablemos de la inmigración colombiana, de la panameña, de la cubana, de la peruana. Estos son países donde mucha gente se va, y se va con las raíces. Por eso el sueño de un inmigrante es volver. Uno conoce un antioqueño que lleva 20 años viviendo en Nueva York y pensando todavía en volver. Él está trabajando como loco, pero él tiene que volver, ¿cierto?
Entonces es una tierra muy rara. Esta es una tierra tremendamente rara porque al fin y al cabo el origen más cercano es el descubrimiento de América. Es el más cercano. No busque los orígenes en España si usted no es inmigrante reciente. Si usted es inmigrante de hace 10 generaciones, pues ya es de aquí. Y aquí se hizo la variedad que tiene América Latina. Hay variedad que es en animales, frutos, paisajes, pensamiento político, manejo de la economía. Esto es de una... Por eso es que no tenemos nada entero. ¿Cierto? Uno dice, ¿dónde está el Estado? Pues es una variedad de Estado, y esa variedad de Estado es como una plaza de mercado, ¿cierto? Hay unos estados así, otros así, eso se mezcla, después hacen un sancocho con todo eso y de ahí sale algo. Que eso está planteado desde Facundo, el gran libro, novela, eso no sé qué es, pero la historia de todos nosotros, de José Faustino Sarmiento, ¿no? Cuando lee el Facundo, ahí estamos pintados, la lucha entre la barbarie y la civilización, y los civilizados se vuelven bárbaros, y los bárbaros se vuelven civilizados, o sea, es el hervor. Si hay algo lindo en América Latina, es que esto está a punto, pero todavía no es. ¿Cierto? Es como cuando uno ve hervir un sancocho, esas papas se pegan, saltan las yucas, por ahí aparece la hoja de un repollo, después, como dicen las señoras, aparece un gordo y vuelve y se esconde. Bueno, ahí pasa de todo en el sancocho. Ahora, cuando eso ya esté terminado, va a ser un sancocho delicioso, pero nosotros todavía estamos en los hervores, y la Casa de los Espíritus es un hervor. Eso es una cosa hirviendo por todos lados, sin inclinarse por nada, porque yo creo que una de las cosas bonitas de Isabel Allende es que ella cuenta lo que pasó. O sea, no lo adorna, cuenta lo que pasó. Y por eso puede ser una escritora, como usted decía ahora, que se va a centrar en la historia, porque es que la historia es, sobre todo la historia vivida, porque el caso de la Casa de los Espíritus es una historia vivida, es una historia con testigos recientes, es una historia contada desde distintos ángulos. Ella no se centra en un solo ángulo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa acá? Y empieza a jugar con todo eso. O sea, y lo vuelve una historia donde todos estamos involucrados en ella. Ahí nadie puede decir, yo no estuve, yo no participé de esa historia. De una u otra manera. Es más o menos lo que usted plantea en el libro suyo de Medellín a Oscuras, donde es una época donde los mayores de 35 años están involucrados de una u otra manera, sea mirando, sea actuando, sea negándose lo que pasa, pero ahí están. Y entonces eso es lo que va a ser de la Casa de los Espíritus una cosa tremenda que narra uno de los sueños latinoamericanos, porque en América Latina todos sueños por todos lados, todos fracasan por una u otra manera, y eso nos hace a nosotros muy fuertes para el fracaso. O sea, nosotros estamos como enseñados a dar 3 pasos y a caer, y volvemos y nos paramos y ahí vamos, y a veces ni nos enteramos qué es lo que está pasando, pero ahí vamos. Por eso cuando alguien dice el pueblo, no, el pueblo no está enterado, el pueblo está por allá funcionando, pequeños microgobiernos, micropoderes, el otro no le preocupa y no por qué vamos a comer ahora a las 6 de la tarde, ahí pasa de todo. Usted mencionaba ahora una cosa muy interesante, y es cómo Isabel Allende logra contar la historia desde diferentes puntos de vista. En este caso, con la Casa de los Espíritus es desde el punto de vista del que está en la élite, que sería claro, el abuelo, y desde el punto de vista del que está abajo, que es la nieta, que se mete en la lucha de los que están tratando de recuperar la dignidad humana. Claro, es que ahí hay unas cosas muy bonitas. Muchas novelas se vuelven una queja o se vuelven una protesta, pero bueno, miremos eso desde todos lados.
¿cierto? Es que no se trata de ver qué pasó. Porque la realidad siempre tiene muchas aristas. Sí, pero incluso un gran pensador chileno que se llama Hugo Maturana dice, la realidad son un montón de puertas, usted abre la puerta de la gente que come, ahí están comiendo, usted abre la puerta de la gente que se está pegando, ahí se están pegando, y uno va abriendo puertas y en cada puerta hay una realidad, ¿cierto? Entonces uno abre una puerta, muchitos llorando, los muchitos lloran, eso pues por el estilo, y eso mismo lo decía Fernando González en el libro de los viajes y las presencias. ¿Cierto? La vida es un viaje montada en presencias y esas presencias son las realidades. No hay una sola realidad porque si algo caracteriza la energía, y nosotros somos pura energía y la materia es pura energía, es la incertidumbre. Entonces en la incertidumbre las realidades se multiplican y cada una está conectada. Incluso para poder entender la verdad tenemos que entender la mentira. Si no entendemos la mentira, no entendemos la verdad. Y son dos cosas completamente opuestas, pero ligadas para poder ser entendidas. Entonces, en el caso de Isabel Allende, que comienza con esa novela maravillosa, pues sí, que le para a uno el pelo y lo angustia y lo pone a echar cantaleta. Yo creo que esa es la buena novela, ¿cierto? Que uno está confrontado y eso es como un baño con estropajo. Sí, yo me acuerdo por allá en las fincas cuando estaba chiquito y entonces había una cosa, el estropajo, que es una planta dedicada a quitarle el mugre a la humanidad. Es una cosa maravillosa y queda uno colorado, ¿cierto? De todo eso. Eso es muy lindo. Eso es la casa de los espíritus, es un estropajo. Y lo pone a uno a sufrir y confrontado. Y ahí es donde uno se enamora de la prosa y de la mentalidad de Isabel Allende, porque Isabel Allende va a tener novelas preciosas. Ahora hablaba de Retrato en sepia, que cómo hacen las inmigraciones. Incluso ella va a tener un libro que no deja de ser muy particular, que se llama El Plan Infinito. ¿Qué le pasa a un gringo, a un norteamericano, sí, entre latinoamericanos? ¿Cómo logra? ¿Qué pasa con ese enfrentamiento de culturas? Y cómo el otro se quiere meter, pero su cultura no se lo permite. ¿Cuáles son los puntos de unión? Yo creo que sería uno de los grandes, de los libros más interesantes para entender todo este asunto de los inmigrantes y las culturas receptoras y al mismo tiempo los otros inmigrantes, porque es que nosotros vemos inmigrantes a partir de los pueblos pobres y no de los pueblos ricos, que también votan inmigrantes por todos lados, gente que se viene y a veces escoge estos lugares para vivir, etcétera, pero ¿cómo se da ese mundo? Ella va a tocar eso, porque si hay alguien que sepa de inmigraciones en cuestiones literarias nuestras, es Isabel Allende. En ese sentido se parece mucho a Lobo Antunes, un escritor portugués que también se plantea ese problema, porque los portugueses han sido inmigrantes. Incluso Lobo Antunes tiene una novela que se llama Las Naves, donde plantea los que inmigran, qué les pasa a esos que inmigran cuando vuelven de nuevo a su país de origen. Y el mundo por fuera lo cambiaron, pero al volver al país de origen vuelven a ser los mismos. Eso pues se lo va a preguntar la literatura y luego ya vendrán los ensayistas y todo esto. Ahora, Isabel Allende, dentro de las cosas maravillosas, pues primero sabe mucho de cocina, por eso escribe un libro que se llama Afrodita, ¿cierto? Que es cocina motivadora. A todo lo que hay que cocinar para que la gente esté tranquila, pero va a ser capaz de narrar la enfermedad de su hija, de Paula, de manera muy fuerte.
la mujer es capaz de narrar esas cosas. Por eso Piedad Bonet aquí también, en nuestra literatura, da razón de, a ver, ¿qué pasa cuando un hijo mío se suicida? Pero no es una queja, no, ¿qué es lo que tengo que entender? Porque las cosas son como son. Profesor Memo, ¿usted cómo ve cuando un escritor hombre escribe historia con literatura a como lo hace una mujer escribiendo lo mismo, haciendo literatura pero escribiendo historia? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? A ver, lo que pasa es que el hombre es menos detallista y el hombre tiene una visión más de la aventura. La mujer tiene una visión más desde el detalle. O sea, lo que no se ve, lo ve. Por eso realmente para mí, pues, y a mí lo que a mí me gusta escribir, yo meto muchas mujeres, porque eso me permite ver detalles. Ahora, cuando la mujer empieza ya grandes detalles, ¿cierto? Enormes detalles. Los hombres eran como más generalizados, por eso hay escritores que asumen el papel de mujer de manera pues grandiosa. O sea, eso es un conocimiento de la mujer muy fuerte, como lo hace Flaubert, o como lo hace León Tolstoy, o como lo hace Isaac Bashevis Singer. Bueno, eso hay un montón. Pero cuando la mujer habla, en ese momento el mundo pequeño se vuelve grande. En tanto que el hombre, yo veo que el mundo es el mundo, pero no hay un montón de mundos pequeñitos donde lo que menos se piensa tiene validez. Por eso de pronto la cultura es femenina, ¿cierto? Y en esa cultura femenina el hombre aprende a ver el detalle. Eso, aquí una profesora, Claudia Bendaño, que hizo la tesis de doctorado sobre precisamente el hecho del acontecimiento femenino en la cultura, ¿no? Y que la filosofía sea femenina, y la historia sea femenina, y la patria sea femenina. Pues todo eso ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Los detalles, no la generalidad. Entonces, en ese sentido, las mujeres escritoras, como Isabel Allende, le llevan mucha ventaja a otros, porque Isabel Allende hay que partir de la base que es una señora tremendamente inteligente. Es una señora que debe tener un bagaje muy fuerte en términos de lectura, de comprensión del mundo, debe ser tremendamente observadora. Por eso cuando asume las novelas juveniles, yo lo único que no le he conocido a Isabel Allende es como obras de teatro. Es lo que no ha escrito. Pues de pronto no, a lo mejor tiene. Pero pues, usted no se las conoce. Simplemente ya en este punto la ignorancia es mía. Pero cuando asume, por ejemplo, libros como La memoria del águila y del jaguar, uno dice, a ver, esto es pensar cómo piensa un muchacho y centrarse a ver cómo piensa el mundo y qué es lo que quiere que le cuenten. Entonces, algunos intelectuales dicen, pues que uno no puede pasar a esos extremos, como si la literatura tuviera que ser siempre la misma línea, cuando no, yo puedo recuperar, por ejemplo, mi juventud. Isabel Allende es una mujer con una capacidad, aparte de que está mayor, una capacidad impresionante de recuperar la juventud, de recuperar la adolescencia. Eso implica que no se arrepiente de nada. ¿Cierto? Como la canción aquella de Edith Piaf, Jenny Regret, no se arrepiente de nada. ¿Y por qué? Porque la vida es así. Y la vida son los valores que uno comience a darle a cada cosa. Por eso hay vidas que a veces alguien dice, la vida es muy dura, sí, porque lo ha despreciado todo. Para otros la vida es la vida y le sacan cosas, le van sacando, incluso a lo peor. Eso es
lo logra ver uno en Isabel Allende. Esa señora está haciendo unos inventarios permanentes. ¿Qué significa, por ejemplo, la esclavitud? Ella tiene una novela muy bonita, preciosa, que se llama La isla bajo el mar, sobre una esclava negra. Tremenda. Ahora, ¿cómo investigó eso? Porque la investigación que uno nota ahí es grandiosa, no lo imagina uno. Ahora hay que tener en cuenta que la imaginación, la realidad es más poderosa que la ficción, o sea, lo que decía Hemingway es tremendamente claro. Cuando uno empieza a ver la realidad en detalle, lo dispara, porque el mundo es lo que uno busca y las preguntas que le hace. Eso lo dice un físico que se llama Stephen Klein en La belleza del universo. Cuando dice es que el problema no es que un poeta se queja, la ciencia nos está dañando, pues la poesía, porque ya volvió física la rosa, por los, ¿cierto? Por las formas, la volvió química, por los colores. No, es que estamos encontrando más cosas. Y encontrando más cosas tenemos más preguntas que respuestas. Y en la pregunta la realidad empieza a ficcionar y se vuelve una ficción espectacular. Entonces cuando uno lee a esta gente pues que son científicos y después lee este tipo de literatura y dice sí, es que es una pregunta continuada. Es una pregunta continuada. Mientras más se sabe, más preguntas se tiene. Claro, y fuera de eso, eso es lo que impulsa a escribir. Cuando el escritor le deja a uno preguntas. No que le resuelva el mundo, no, ya no hicimos nada. Por eso los grandes libros se estudian, se vuelven a mirar, porque las preguntas son permanentes. Y eso es lo que nos hace inteligentes. Yo en el momento en que ya no tengo sino respuestas, dejé de vivir en el mundo. O sea, no le encontré más posibilidades al mundo. Entonces lo que hace Isabel Allende cuando pasa de la historia al mundo juvenil y a sus grandes novelas es eso, seguir una pregunta. ¿Cierto? Seguir una pregunta. Entonces la literatura, como siempre se ha dicho, narra lo que pudo haber pasado o lo que pudo haber pasado después de lo que pasó. ¿Cierto? Por eso en este momento literatura e historia se van pegando, porque listo, tenemos el documento, pero ese documento es simplemente la fachada. Entremos en el documento. Abramos esa realidad que me plantea el documento, a ver qué pasó. Eso, por ejemplo, tenía muy claro García Márquez. Hombre, vamos a hacer un libro sobre Bolívar, listo, aquí están los documentos, pero nadie habla del que afeitaba a Bolívar. Igual tenía a alguien que lo afeitaba, pues era un general, y quién le ponía las botas. Y la intimidad que se da en ese tipo de relación, claro. Entonces, ese traspasó el documento, que es lo que hace Isabel Allende. Isabel Allende traspasa los documentos y se va entrando en un mundo donde yo creo que lo lindo de ella es un mundo donde tenemos que encontrar a lo último un momento donde reflexionar no es de miedo. No está buscando ni la felicidad, no nada de eso. De hecho, la felicidad que ahora un día la promueven tanto, un estado de felicidad es un estado de irresponsabilidad, porque entonces ya nada me importa, estoy tan bien que ya nada me importa, estoy tan bien que no tengo problemas. Entonces se volvió un irresponsable. Porque es que los seres humanos nos hacemos resolviendo problemas. Claro. Y eso, por eso, tan lindo lo que decía Henry Kertes, a uno la felicidad le pone trampas, listo, caiga ahí, pero vuelve y salga a resolver problemas. La cosa no es que me quede ahí. Y hablando de este tema de historia y literatura, ¿qué tan válido es que la literatura empiece a irrumpir en el campo de la historia? Sí, porque la historia tiene muchas lagunas, demasiadas lagunas.
Por eso cuando George Duby y su grupo empiezan a hablar de la historia de la vida privada, que es donde se hace la historia, es que la historia no se hace en la calle, la historia comienza en la casa. Y ahí tenemos que ser claros, eso lo dice Tony Judt, un gran historiador inglés, que habla de la historia en espiral. ¿Dónde me comenzó a mí el siglo XX? En mi casa. De repente yo nací en una casa que estaba en el siglo XX, que tenía un aparato de radio del siglo XX, una lavadora del siglo XX, un horno del siglo XX, una gente que se vestía como en el siglo XX, y eso fue lo primero que yo vi. Apenas manejé la historia de mi casa, salía la historia de mi calle, de entre quienes vivo. Y cuando conocí la historia de mi calle, empecé a conocer la historia del barrio, y la historia de la ciudad, y la historia del departamento, y la historia del país, y la historia de América Latina, y la historia del mundo. Que mire que a nosotros nos enseñan la historia de una manera muy rara. Primero la historia del mundo. No, en pie por la parte. Por eso pueden escribir novelas, porque la novela empieza por la parte, por el mínimo. Y si alguien lo hace de manera maestra es Isabel Allende. Empecemos por lo mínimo. O sea, soy capaz de narrar la caída brutal del gobierno de Allende a partir de una ida a misa. Empieza en una misa. Sí, claro. Es que la gente va genial, a misa. eso es genial. ¿Cierto? La gente va a misa y la gente cree y la gente reza. Y de ahí arranca de lo mínimo, en espiral. Entonces, por eso, la historia tiene muchos vacíos, y uno de los primeros vacíos es la casa de los grandes personajes, que ese es el reto en el que se centran los biógrafos. ¿Cómo fueron esos primeros años? Yo me acuerdo leyendo la versión de Bolívar de Emil Lubitsch, donde él arranca cuando Bolívar tiene 4 años. El papá se murió hace un mes. La mamá está dando un baile y él está sentadito viendo bailar a la mamá. ¿Cierto? Todo eso lo aprenden con Freud, porque el psicoanálisis es eso. Llegar a los primeros recuerdos y ver ahí cómo comenzó a formarse el carácter, como dice Adler. ¿Cierto? Ahí comienza. Pero eso es inventado, no es histórico. Pero es presumible. Por eso la gran novela y la novela buena es la que es verosímil. Se acerca tanto a la realidad que es la misma realidad. Claro. O sea, si usted se lee La Casa de los Espíritus, eso es Chile. Es en la década del 60-70, está marcada. Y esta señora hace un gran inventario de los seres humanos en esa era. Entonces volvemos a la misma teoría, pues en una novela todo es cierto menos lo que está pasando. Ahora, ¿pasando dónde? En una persona, en otra persona, eso es lo que no es cierto, pero podría serlo. Esa es la verosimilitud. Claro, podría serlo. Uno nota personajes falsos, esto no, le falta. Ahora, cuando se dan los grandes novelistas, y para el caso Isabel Allende, esa señora se mete en el espíritu humano de una facilidad impresionante. Por eso digo, debe ser una observadora tremenda, ¿no? Más que estar en las bibliotecas, está mirando. Está en la calle. Está en la calle, claro. Entonces, el mundo que va a crear es el mundo a través de las mujeres, que eso es fundamental, pues, porque las mujeres son las que tienen el mayor número de historias. Yo a los alumnos míos que les gusta escribir, digo, usted no tiene tías gordas, hombre, busque esas tías gordas que se las saben todas. Y las flaquitas todas, también. todas, bueno, también, pero
Sí, claro, una reunión de jugadoras de tute. Eso es una fuente de información. Total, se la saben todas y se mueren de la risa. Y después, calle la boca, hija, calle la boca. Que una señora le diga a otra, calle la boca. Vea, la historia es espectacular. Lo que hay ahí es oro puro para un novelista. Oro puro para un novelista, entonces... Claro, eso es Isabel Allende, ¿cierto? Por eso es tan lindo cuando ella asume los cuentos para muchachos. Hay una voz a la que nosotros cada vez le damos menos validez, y es la voz de la fantasía. La fantasía es necesaria. Y por eso aparecen novelas como Harry Potter, novelas como El Señor de los Anillos. Y ella simplemente quiso hacer como un homenaje. A ver, nosotros qué pensamos en América Latina, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros animales? Así como hemos hablado de Horacio Quiroga y de Mario Escobar Velázquez, en paz descanse. Y de Jack London. De Jack London, pues también vamos a hablar de los animales. Es que yo creo que cuando uno vive en un territorio, tiene que dar cuenta de plantas, animales, arquitecturas, vestuarios, porque ese es el documento que yo estoy dejando. Para esos años había esto. Hay muchos animales que han ido desapareciendo, pero que están en las novelas. Entonces, Isabel Allende tampoco deja de lado eso. Ahora, es una mujer que como no le da miedo cumplir años, porque los años no son una carga, los años son más conocimiento. Esos son los años. Lo que pasa es que si yo no adquiero más conocimiento, cada vez los años son peores, porque son vacíos. Es como yo estar acumulando vacíos, pero el que está acumulando datos, eso es una dicha, porque tiene más datos para confrontar. Entonces uno cumple años y tengo más datos, leí más cosas, vi más películas, resolví más crucigramas como hace su mamá, ya tengo más datos, por lo tanto la reflexión que yo hago es mucho más fina. Es algo que a veces no caemos en cuenta de eso. Y una mujer como Isabel Allende simplemente va acumulando datos. Cuando se mete en la historia ya tiene tantos datos de su propia condición que la historia va a ser otra. Y que los puede reflexionar, porque sin datos no hay reflexión. Sí, claro, pues ¿cómo? ¿Y para qué datos si no se reflexiona? Ahí es donde está el problema. Por eso un dato suelto en desorden, como los que manejamos nosotros, todo en desorden, no es, hay que pegarlo, y hay que pegarlo de alguna cosa. Claro. Y cuando yo me leí la Inés del alma mía, pues ahí tiene que haber mucho de Isabel Allende para meterse de esa manera en un personaje. Ella misma, porque los seres humanos en última instancia somos lo mismo. Las mismas pasiones, las mismas preguntas. Por eso uno lee un libro de un ruso y uno está de acuerdo con él, y de un chino y está de acuerdo con él. O sea, nos llegan los mismos problemas: comer, dormir, la confianza con el otro, el ejercicio del poder, de la desmesura, de la crueldad. Yo creo que donde más se ha matado gente es en la imaginación. Entonces, de alguna forma todos estamos como tocados con la posibilidad de ser criminales en potencia, ¿cierto? Porque hay gente que nunca ha matado una mosca, pero se imagina que le pase, ¿no? Y de que sea acá tan horrible. Un tratado de campos de exterminio tiene en la cabeza. Entonces, sí, entonces ahí, en esa condición de ser ella, desde el origen, que eso es lo importante, ¿no? Yo, ¿dónde estoy? No, yo tengo unos orígenes, honrar los orígenes, por eso es tan importante de mandamiento, honrar padre y madre, es que yo soy de ahí.
soy de ahí. Y al honrar padre y madre estoy honrando abuelo y abuela, bisabuelo y bisabuela, tatarabuelo y tatarabuela. Y eso es lo que permite hundirse en la historia e incluso hacer parte de la historia lejana, cuando yo me voy hundiendo en esos orígenes. Y eso me da una forma de pensar. Hoy en día la genética diría, sí, usted está marcado por un tipo de genes, y esos genes en un momento dado parece que tienen memoria, etcétera, etcétera. O sea, no aparentar. Porque si algo es claro en Isabel Allende es que no aparenta. Ella es doña Isabel Allende. Pero ya, ¿le parece mal o qué? Y a partir de ahí ya ve todo, absolutamente todo. Porque no trata de sublimar nada, no. Esto es lo que le pasa a uno. Tengo una herramienta para contar lo que me pasa que se llama la gramática, porque es una escritora gramaticalmente muy impecable. Y soy capaz de mirar como los pájaros. Me encaramo arriba y veo un montón de cosas. Los pajaritos son tremendos. Entonces ellos ven medio barrio y con esos mismos ojos ven el palito donde se van a parar en el árbol y allá llegan y paran, ¿cierto? Entonces es eso. Y con Isabel Allende creo que es una invitación, es una mujer que hay que leerla para que sepamos que es América Latina, porque es que América Latina es una continuidad. Esto es una continuidad. Si en algo nos unimos los latinoamericanos, es en el conflicto. Estamos unidos por el conflicto, estamos unidos por la desmesura, estamos unidos por la mentira, estamos unidos por cualquier cantidad de cosas que se dan en un mundo en formación. Nosotros nos estamos formando. Eso hace que tengamos la imaginación desbordada, pero al mismo tiempo tengamos material para ir ordenando como nunca. Y esto, cuando uno se lee a La Casa de los Espíritus, por ejemplo, ¿cómo logra este señor ordenar todo eso? Porque eso es una sopa de letras. Y empieza a juntar, y después dice, esto nos marcó de esta manera, que es muy bonito, cuando logro sumar todas las posibles condiciones, porque eso es lo que llegó hasta mí. Es que a nosotros no llega una sola cosa, nos llegan 40 al mismo tiempo. Sí. Y un novelista es eso, cuando es bueno. ¿Cuántas cosas están llegando? Estos días hablaba con un amigo que fue a la Feria del Libro, a él no le interesa sino la historia crítica de Colombia, y se encontró un libro que no había sino uno. Dice, yo no lo vi, de repente miré, ahí estaba, ¿no? Era el inconsciente buscando. A uno le llegan los libros, porque uno sabe qué quiere leer. Claro. Y el inconsciente está listo, ve el libro ahí, en ese momento. Entonces lo mismo pasa con la historia. ¿Cuántas historias tenemos nosotros? Sobre todo las historias mínimas, que son las más importantes, porque esas son las que crean el sistema. Es que las historias mínimas las veríamos de pronto como una ley de caos, pero con esa ley de caos se une, crea un universo. ¿Cierto? Que fue pues cuando uno lee teorías sobre el universo y esto, el Big Bang, una explosión, la explosión queda contenida, bueno, y el mundo se expande, etcétera, etcétera, pero sabemos que se expande, sabemos qué es el universo, porque ya le sabemos la mayoría de los compuestos. Estos son más planetas que estrellas, por ejemplo, ya se sabe. Todo eso se junta y crea un corpus, y en ese corpus aparecemos nosotros, porque todo de una u otra manera nos está afectando. Entonces, cuando uno coge una novelista como Isabel Allende, de una manera que teje detalle, él va de detalle en detalle, detalle en detalle, para que lo macro aparezca. Pero es que nosotros, si solo vemos lo macro, no nos enteramos de qué hizo posible eso macro,
que es el micro, y ahí es donde está esta señora, doña Isabel. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 31 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión con el libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende.